siguiente mesa. El objetivo que tenemos hoy, como ya comentaba Maya, es nuestro compromiso con el trabajo en red, el compromiso con la mediación intercultural y el compromiso sobre todo para trabajar entre todas conjuntamente en seguir potenciando la importancia de la mediación intercultural, en la profesionalización de la figura de la mediación intercultural y sobre todo en la garantía de recursos y servicios accesibles para todas las personas, ¿no? En este sentido, damos paso a la siguiente mesa, si queréis seguir, compañeras. La mesa se llama Experiencias de buenas prácticas en la consolidación de proyectos y servicios de mediación intercultural. Yo me siento aquí. Y un poco el objetivo de esta mesa es básicamente, bueno, vamos a continuar con esta mesa también después de un breve descanso. El objetivo nosotros, que lo que hemos querido traer hoy aquí, es poder trabajar y poder hablar, poder entender, comprender de primera mano desde las entidades y expertas en mediación intercultural cómo consolidar, cómo trabajar en la consolidación de la figura de la mediación intercultural, ¿no? Conocer experiencias de buenas prácticas que se están impulsando por parte de diferentes entidades, que no solamente es cómo integran en sus propias organizaciones la mediación intercultural, toda esa reconversión que también tenemos que hacer las propias entidades e instituciones, sino también cómo estamos ofreciendo esos servicios también dentro de los recursos y servicios públicos cuando la mediación intercultural no está garantizada, ¿no? como nos gustaría. Entonces, este es el reto, esto es un objetivo también en sí mismo y de esto nos van a hablar las compañeras que nos acompañan hoy. Doy la bienvenida también a Israel López Marín, es coordinador del área de convivencia intercultural, interculturalidad y desarrollo comunitario de la Fundación CEPAIN. Muchísimas gracias, que ha venido desde Murcia para estar hoy aquí con... Muchas gracias. Y María Ángeles Rodríguez Benito, que es coordinadora del área de culturas, géneros y sexualidades en UNAF. Entre ambos nos van a, bueno, damos primero paso a Israel, que nos va a contar un poco pues, sobre el modelo de la mediación intercultural, cómo la han ido integrando en la Fundación CEPAIN y bueno, un poco todos esos retos, ¿no? También que hay en esa consolidación de la mediación intercultural. Así que, bueno, sin más, te doy paso, Israel, y muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es una gran oportunidad y un gran placer el poder compartir con vosotras este espacio. Yo vengo sustituyendo a mi compañera Aguafa, que es una gran profesional de la mediación, así que espero que cumplir con la expectativa y al menos no ha podido venir, está en una baja médica y espero al menos poder estar a la mitad de su altura. Bueno, como Fundación CEPAIN, para nosotras como entidad, la interculturalidad siempre ha sido un elemento clave a la hora del trabajo que desarrollamos. Para nosotras es relevante el hecho de poner en el centro de la intervención la base territorial, entender el territorio como ese lugar común donde se interrelacionan las personas en igualdad o en desigualdad de condiciones. Aquí es donde tenemos el paradigma, ¿no? Nosotros pensábamos, o históricamente hemos venido trabajando desde el paradigma de la base territorial en la intervención, precisamente porque entendemos que las relaciones de igualdad o desigualdad no se reproducen en contextos etéreos y en espacios etéreos, sino que se reproducen en contextos concretos, en la concreción. Es decir, no lo sé, mis hijas con las hijas de mis vecinos interactúan en un espacio público que es el colegio o es el parque, ¿no?, donde juegan, o se reproducen relaciones de poder o de igualdad y desigualdad en el uso del espacio público como espacio para la convivencia o como espacio para consumir, que es lo que estamos viendo últimamente con la privatización incluso de espacio público, pues como lugares de tránsito, ¿no? Entonces, nosotros, como Fundación CEPAIN, eso lo hemos tenido siempre muy presente, ¿no? El dónde ocurren las cosas, dónde están ocurriendo las relaciones, dónde se reproduce esa igualdad y esa desigualdad, ¿no? Con qué agentes tenemos que trabajar. Yo quiero poner un poco de antecedente el que nosotros, como Fundación CEPAIN, nos encontramos en un momento interno de reflexión sobre la mediación intercultural. Sobre otros muchos aspectos, pero sobre la mediación intercultural también. ¿El por qué? Pues porque las sociedades cambian. Y las sociedades cambian más rápido que las instituciones. Y es verdad que nos estamos enfrentando hacia unas realidades, hacia unas políticas, hacia unas estrategias en las que muchas veces intentan disgregarnos como comunidad, atomizarnos y en algunas ocasiones incluso
enfrentarnos, ¿no? No solo lo que estamos poniendo sobre la mesa, nosotros y nosotras desde la mediación intercultural, no me refiero ya como CEPAIN, es lo contrario, es una práctica que nadamos contracorriente, como hemos estado hablando en el espacio previo, nadamos contracorriente, lo que estamos diciendo es que necesitamos que se encuentren. En ese espacio, bueno, en ese momento de reflexión interna que tenemos, Fundación CEPAIN trabaja con 8 áreas de intervención, digamos que sean como ejes temáticos donde la intervención queremos un poco el tener ese histórico del conocimiento de lo que vamos interviniendo para no reiniciar siempre la intervención desde cero. Es decir, al final hay sociedades en las que intervenimos que están hiperdiagnosticadas, hiperintervenidas, muchas veces no han visto una evolución en su trabajo y creemos que no es justo y lo honesto es acumular ese conocimiento para nunca partir desde cero. En ese proceso de reflexión interna, la figura del mediador y la mediadora intercultural lo hemos adscrito al área de convivencia intercultural y desarrollo comunitario. Por una cuestión lo ha dicho Amaya Echeverría hace unos minutos y le estoy eternamente agradecido porque a veces es bonito que nos resuenen los discursos, ¿no? Porque tenemos un componente transformador. Entendemos la mediación intercultural como un componente transformador. Y si no nos lo creemos, si no llegamos a creérnoslo, pues estamos haciendo un caso de error a nuestra propia praxis. Entendemos que la mediación intercultural no es la traducción, no es el mero acompañamiento, no sea un recurso o un servicio, salvo que eso sea la herramienta que necesitamos para generar ese espacio común, ese ensanche de la ciudadanía democrática en el reconocimiento del derecho a la ciudad y el derecho al espacio y el repensar el paradigma intercultural en la práctica que estamos haciendo. Nosotros nos encontramos en ese desafío, ¿no? de construir la cultura de la mediación. Digamos que ese sería el lugar común al que queremos contribuir de manera colaborativa. Apostamos por un modelo de mediación basado en un modelo dialógico, en un modelo relacional de la mediación, en el que partamos de un diagnóstico compartido con la propia comunidad. También queremos romper un poquito el paradigma tecnócrata, ¿no? de esos territorios hiperintervenidos que he comentado hace un par de minutos, de esos territorios o esas comunidades en las que cada X tiempo, por esa lógica del financiador, y yo aquí me represento a mí mismo, disculparme, en este comentario. Los proyectos tienen principio y fin y muchas veces todos los diciembre cerramos un proyecto y todos los eneros volvemos a la misma comunidad que parece que partimos de cero, ¿no? Es como el año de la marmota, ¿no? En la película esta de que siempre se va reproduciendo, ¿no? Entonces es necesario partir desde una intervención de base territorial y desde una concepción procesual de la intervención que estamos haciendo. Es decir, la comunidad a la que tú vas a trabajar en la construcción de un diagnóstico compartido es la misma que en enero del año pasado. Es decir, trabajemos con la comunidad para la construcción de ese saber conjunto. Es decir, y eso es un poco, esa construcción dialógica y relacional de la mediación para nosotros y para nosotras es importante. Esa facilitación del diálogo comunitario, como he dicho antes, en el que el acompañamiento, la traducción, son herramientas para la construcción de ese empoderamiento comunitario, de esa participación y de esa construcción de lo común desde las inquietudes comunes, pueda existir y podamos generar realmente una cohesión social. Claro, esto dicho así, el papel lo aguanta todo, ¿no? Blanco sobre negro, esto es muy fácil decirlo, pero claro, no voy a decir lo arduo que conlleva el día a día, ¿no? del trabajo que conlleva la construcción de estos espacios comunes. Esto parte, obviamente, y vuelvo a agradecer a Amaya porque me ha encantado poder escuchar aspectos con los que yo quería trasladar hoy y me siento muy seguro en un lugar donde hablamos tenemos el mismo marco. Esto parte de un reconocimiento profesional y de una formación específica de la figura del mediador y mediadora intercultural. A veces no, estamos acostumbrados a estos liderazgos naturales que son muy positivos y que deben de existir, pero si queremos reconocer también tenemos de partir de una delimitación, de un marco donde entendamos conjuntamente, y en eso estamos, donde estamos conjuntamente cuál es esa formación y ese reconocimiento que debemos tener. Reconocimiento profesional en todas sus perspectivas. Esto también parte de una búsqueda de alianzas. Parte de una búsqueda de ese lugar común en la comunidad. Esto también es un trabajo de coherencia, de que muchas veces las entidades decimos queremos que el barrio sea un lugar cohesionado, sea un espacio de convivencia donde prime
esto también conlleva que internamente en las entidades en singular y en plural busquemos esos espacios, esos marcos de alianza donde podamos trabajar por esa construcción de un lenguaje común o de unos discursos comunes. Y una evaluación continua. ¿Por qué? Porque yo entiendo aquí una serie de retos a los que nos estamos enfrentando en la sociedad que nos estamos encontrando y aquí lanzo unas pequeñas propuestas que pueden ser acertadas o no y que incluso están abiertas a poder discutirlas y debatirlas, pero creo que es necesario eso, en esa búsqueda de alianza, internacionalizar el debate, ¿no? Es decir, llevarlo más allá, encontrar experiencias, vernos reflejados y reflejadas en esas experiencias de carácter internacional, saber qué está ocurriendo en Europa, saber qué está ocurriendo en otras comunidades autónomas, en otros municipios, en otros países, promover una nueva cultura de los derechos humanos, ahora que parece que se ha convertido, y vuelvo a decir, esto es una impresión meramente individual, en un hashtag en el que encontramos muchos discursos, ¿no?, en redes sociales con el 10 de diciembre, con la conmemoración internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, pues permeabilicemos eso, es decir, empapémonos de esa nueva cultura de los derechos humanos que tengamos que estamos en construcción. Formación y reconocimiento, vuelvo a incidir en ese desafío que tenemos que construir conjuntamente. En la formación de las administraciones públicas, muchas veces intervenimos en territorios y en municipios, en localidades, donde hablamos lenguajes distintos y los entendemos de manera distinta. Y lo vuelvo a decir, es una cuestión de coherencia. Nosotros hablamos a los territorios, a las comunidades y les decimos cohesión social, participación comunitaria, discursos igualitarios, y luego a veces hablamos de entidades o hablamos con las administraciones públicas y estamos hablando de conceptos diferentes. Bueno, hagamos también un ejercicio de pedagogía con las administraciones y también en esta búsqueda del espacio común y esta búsqueda de la coherencia también interna en el discurso, bueno, pues reducir la deriva que en ocasiones en el tercer sector de acción social tenemos, de la fragmentación y la sectorización, para la búsqueda precisamente pues, de espacios como este, que son muy gratificantes porque nos permite seguir construyendo, seguir avanzando y sobre todo eso, en un discurso coherente al que exponemos. No sé si el proyecto de ciudades mediadoras, no sé si procede ahora. ¿Sí? Aquí me da mucha alegría el poder estar aquí porque creo que compartimos muchos espacios comunes y porque me siento muy seguro de poder, creo que tenemos una oportunidad de crecimiento y creo que estos son los espacios en los que tenemos que seguir construyendo ese relato compartido. Me ha encantado el poder compartir ver caras conocidas que en esta búsqueda de la alianza, ¿no?, que estamos haciendo y en esta búsqueda del crecimiento, ¿no? El Ayla, Raquel, por ejemplo, que son compañeras de este viaje, pues la verdad es que es un placer poder compartir. Nosotros como CEPAIN, en lo que llevamos de año 2023, que es poquito, es decir, llevamos 12 meses apenas, iniciamos un proyecto que se llama Ciudades Mediadoras, que es un proyecto que lo que pretendemos es generar precisamente este lugar de encuentro, es decir, no es otra cosa que esa, en el que podamos buscar una alianza a nivel académico en esta primera fase con universidades, con diversas universidades públicas, en esta fase inicial, en el que hemos puesto hemos querido compartir ciertos conceptos que muchas veces los tenemos en el uso de la praxis diaria de la mediación intercultural, como puede ser la ciudad mediadora o ciertos criterios dentro de la intervención, precisamente por esa variable que os he comentado anteriormente. Por un lado, la búsqueda de un lenguaje común y una alianza común en el que entendamos que hay un discurso en el que podamos compartirlo y todas y todos entendamos lo mismo de lo que estamos construyendo, y en esa búsqueda de alianza entre entidades y por otro lado esa incidencia, que eso sería a medio plazo, es decir, estamos todavía en ese proceso, pero que ese proyecto de ciudad mediadora lo queremos generar esa incidencia a nivel político-administrativo, es decir, ir a los ayuntamientos y a los municipios, territorios de carácter urbano, periurbano, de carácter rural, en el que entendamos qué criterio debe tener una ciudad para que la ciudad pueda ser entendida, o el municipio, para que pueda ser entendido como un lugar mediador.
donde la mediación intercultural sea parte de esa cultura de la paz, de esa cultura de la convivencia, donde la persona se siente identificada, se siente que la diversidad es un reconocimiento en positivo para el capital social de la comunidad, donde la administración no solamente parta del paradigma de la participación ciudadana, es decir, bueno, tengo una oficina de transparencia, si no vienes es porque no quieres. Bueno, y pasemos al modelo de la participación comunitaria, es decir, construyamos los canales para que la gente nos sintamos identificadas en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, tener esos espacios de interlocución, esa cultura de la resolución del conflicto. Primero, entender el conflicto como algo inherente al ser humano y que gracias a ese proceso dialéctico del conflicto podemos seguir avanzando y construyendo. Primero que los municipios, las administraciones públicas entiendan que eso es inherente, no podemos vivir una sociedad sin conflicto, y lo entendamos como un espacio para el crecimiento y también un poco para generar la incidencia que he comentado, ¿no? Para esos espacios en los que, bueno, quizás no como municipio nos quede mucho por construir, pero hay una red de Salud entre Culturas, está Red Artemisa, está UNAF, está CEPAIN, como otras muchas entidades que puede estar. Bueno, sigamos haciendo esa incidencia, es decir, vale, existe el compromiso porque seamos una ciudad mediadora, aquí nos tiene, es decir, vamos a acompañar a que esta ciudad sea reconocida como ello, porque al final lo que supone es una construcción común del espacio con una perspectiva de convivencia. Y como he dicho al principio, y voy acabando, en este momento donde lo que nos estamos encontrando son políticas y narrativas de la fragmentación, de la confrontación, del consumo del espacio público, que es un oxímoron en sí mismo, es decir, consumir el espacio público como un bien mercantil. Estemos hablando de generar una alianza en la que encontremos un espacio propio con un lenguaje común, no tiene que ser propio, tiene que ser común, es decir, con nuestras diferencias, afortunadamente, para poder generar esa incidencia, es decir, tú quieres que tu ciudad sea reconocida como una ciudad abierta a entender el conflicto como un espacio para el crecimiento común. Aquí estamos para poder construirlo. Nos queda mucho por hacer, yo invito a seguir construyendo y muy agradecido de estar aquí con vosotras. Gracias. Muchísimas gracias, Israel. Me ha encantado un montón de cosas que has dicho, porque precisamente como bien hacías referencia, ¿no?, todo el discurso de Amaya, en realidad creo que tenemos muchísimas cosas comunes en ese sentido, ¿no? Y me quedo con la idea de la cultura de la mediación, ¿no? Y de la ciudad mediadora, pero también de la cultura de la mediación como algo que va más allá, ¿no? En ese sentido, desde UNAF, todo nuestro enfoque de familias va precisamente desde esa visión, ¿no? La mediación como una forma de relacionarnos en el mundo que nos rodea, de relacionarnos dentro de nuestra propia familia, en esa mediación intergeneracional, no solamente la mediación intergeneracional, entendiendo que todo también implica diferentes culturas, ¿no? Dentro de la mediación intergeneracional no es lo mismo la cultura de las madres que las de las hijas, pero también inclusive en contextos de interculturalidad, ¿no?, y de hijas e hijes de inmigrantes o de personas que están en proceso de migración, también, ¿no?, esa interculturalidad cobra una mayor relevancia, ¿no?, en esos procesos de mediación intergeneracional y dentro del ámbito de la familia, pero también, como tú dices, ¿no?, que permea todos los estamentos de la sociedad al final. Permea en la relación con nuestras vecinas, permea en las políticas públicas, permea en el ámbito educativo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Permea en todo. Y me ha parecido muy interesante esa visión y también de toda la importancia, ¿no?, del trabajo en red, precisamente para poder hacer esa transformación social que yo creo que buscamos todas, ¿no? Y en la mediación como esa cultura que transforma, ¿no? Me han encantado esas palabras. Tendría algunas preguntas. Mientras vamos recogiendo también si hay alguna pregunta del público que estáis aquí y también en online, te quería preguntar, por un lado, cómo es ese proceso de integración y de transformación que ha supuesto para la Fundación CEPAIN incorporar, que vamos desde vuestros orígenes, ¿no? Tenéis la visión de la interculturalidad y de la convivencia, pero también qué aprendizajes os habéis llevado como organización en todo el trabajo de la mediación intercultural, ¿no? También en esa transformación como entidades, ¿no? Porque, bueno, veremos más adelante, ¿no?, pero en ese proceso también, como estabas diciendo, de evaluación que tenemos como entidades, ¿no?, nosotras también
también nos planteamos muchos retos, ¿no? De cómo transformarnos UNAF, ¿no? Y la propia organización en esa inclusión de la mediación intercultural como herramienta, paradigma, figura profesional, cultura organizativa, ¿no? Eso también supone una transformación. Y por otro lado, te quería preguntar, de cara a vuestro proyecto de ciudades mediadoras, les hubiese gustado acompañarnos, pero no han podido, de la red de ciudades interculturales, y tanto a nivel europeo como a nivel estatal, pero no ha podido, y esperemos que nos puedan acompañar en el próximo congreso. Entonces te quería preguntar si tiene algo de relación, ¿no? Si estáis en relación con la red europea, con CREAE, o si estáis en relación con la RECI, en todo este trabajo que se está impulsando, creo que formáis parte, pero bueno, también para conocer un poco más de primera mano vuestra experiencia en ese sentido. Y si quieres comentarnos, te cedo la palabra en lo que vamos recogiendo también alguna pregunta más. Muy bien. Pues, bueno, con respecto a ciudades mediadoras, efectivamente, este espacio, porque no deja de ser un espacio para compartir, parte de esta red de alianzas, bueno, a veces más forzadas y otras más improbables que se han ido generando, ¿no? Es decir, el compartir estos espacios nos supone nuevos escenarios para poder compartir nuevas inquietudes y nuevas ideas. Entonces, la creación de ciudades mediadoras, la relación que hemos tenido, sí, parte de la RECI, de la relación que hemos tenido previamente con Gemma Piñol, con André Moisán de la Red Europea de Mediadores. Al final, surge de manera natural, la creación de ciudades mediadoras surge de manera natural en la confluencia de tantos espacios en los que hemos discutido tantas inquietudes en las que queríamos ponerle solución. Entonces dijimos, bueno, pues es el momento de crear, es decir, si no existe, pues inventémoslo, ¿no? Y ha sido de manera muy natural, pero de momento muy productivo. Pero también nosotros venimos del proyecto ICI desde el 2010, del proyecto que fue impulsado por Carlos Jiménez y Marco Marchioni, que hablaba también de la perspectiva comunitaria con la mediación intercultural y como la creación de ese espacio común de territorio mediador. Entonces veníamos un poco, nosotros lo decimos internamente y bueno, como me siento en confianza y solo hay 300 o 400 personas conectadas, apenas no... es un poco caminar sobre hombros de gigante, ¿no? Al final hay un background de conocimiento acumulado en cada uno de los territorios y en cada uno de cada uno de nosotros y nosotras, que era ponerlo en valor. Es decir, bueno, pues tirar de André, de Gemma, de Carlos Jiménez, de gente que al final forma parte de este recorrido común en el que queríamos poner en valor esa búsqueda que es muy comunitario lo que voy a decir, es la búsqueda de soluciones compartidas a problemáticas o a inquietudes de carácter compartido, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos. Con respecto a Fundación CEPAIN, más en la deriva profesional, ¿no?, que hemos llevado, en un poco la trayectoria histórica que hemos llevado, cosas que hemos aprendido a través de la mediación intercultural. Pues hemos aprendido primero que nos queda mucho por aprender. Hemos aprendido que necesitamos de juntarnos de muchos compañeros y compañeras para seguir aprendiendo. Porque nuestro fin y nuestro objetivo es emancipar a las comunidades. Yo eso se lo digo mucho a los técnicos y a las técnicas. Es perfecto, muy bien, pero nuestro objetivo es ese. Y hasta que no lo consigamos tenemos que seguir trabajando, seguir dialogando, seguir compartiendo, seguir construyendo. Porque nuestro objetivo, que no se nos olvide, es emancipar a la comunidad. Es decir, lo que hemos hecho hoy es muy bien y es el paso. Tenemos que analizar el siguiente paso, ¿no?, que tenemos que seguir a veces construyendo. Hemos entendido que el territorio, como he dicho al principio, es el eje de la intervención y hemos pasado por muchos enfoques, ¿eh? O sea que no es fruto de muchos golpes. Pero hemos aprendido que en este momento apostamos por el territorio como el eje, el lugar concreto donde se realizan las cosas. Es decir, si hay un conflicto en mi barrio, ocurre en mi barrio. No ocurre en lo teórico, tenemos que recurrir a ese background, pero ocurre aquí y ahora y tenemos que concretarlo ahora. Y probablemente la intervención que desarrollemos hoy no nos sirve la semana que viene ni dentro de 6 meses, ni nos funcionaba hoy lo de hace 6 meses. Creo que esa humildad de tener los pies en el aquí y el ahora, en la concreción, lo hemos aprendido, como he dicho, a base de golpes, a base de... Hemos aprendido la necesidad del reconocimiento profesional. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, es necesario un reconocimiento real de la figura del mediador y de la mediadora en todas sus dimensiones. Es necesario y creo que en eso tenemos que ir de la mano, ¿no? Porque
porque uno se siente bien haciendo lo que hace cuando se siente reconocido en aquello que está haciendo. Y eso conlleva formación también, conlleva el reconocimiento académico de esa figura. También hemos aprendido y reforzamos y apostamos por el paradigma interculturalista, ¿no? Seguimos pensando en la interculturalidad como el modelo de convivencia que queremos construir, como ese espacio donde el concepto de minoría no exista, es decir, ese valor cuantitativo de minoría y mayoría no exista, sea un valor meramente cualitativo y donde la diversidad se ha entendido como un factor de capital social que solo conlleva un enriquecimiento mutuo, y la incidencia política. Hemos aprendido también a veces un poquito a base de golpe, que para transformar tenemos que transformar de manera multidimensional. Tenemos que transformar en la comunidad, tenemos que transformar en el barrio, tenemos que transformar en la asociación de vecinos, tenemos que transformar en la asociación juvenil del barrio, tenemos que transformar en el colegio, la implicación de los currículums escolares donde esté incluida la perspectiva interculturalista. Pero también tenemos que transformar en otras esferas, que es la administración pública, en los empresarios locales, en los medios de comunicación, y construir nuevas narrativas de manera conjunta. Y eso pues también lo hemos aprendido a base de, bueno, pues a veces de muchos momentos de satisfacción y a base de otros momentos un poquito más desalentadores. Me imagino, sí, la verdad que sí. Nuestra experiencia también va parecida, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos recogiendo más preguntas quizás para después de la intervención, y así mantenemos un diálogo más abierto entre las ponentes. Y lo único sí destacar, pues más o menos, ¿no? Como comentabas, que al final el proceso de transformación que estamos intentando, ¿no? permear es luchar contra el racismo institucional, ¿no? Entonces, al final hay que reconocer que estamos trabajando en la mediación desde una desigualdad estructural, ¿no? Desde un racismo que no solamente está en las instituciones, ¿no? Está en todas las personas que formamos parte también de esta sociedad, está intrínsecamente en cada una de nosotras. Entonces es esa transformación, como tú dices, compleja, ¿no? Claro. Personal, o sea, asociativa, ¿no? También como asociación, y también como intentar calar eso, ¿no? A nivel social y a nivel de las instituciones y las políticas públicas. Entonces el reto es grande, ¿no? No desistimos, pero ahí está. Pues continuamos con María Ángeles. Muchas gracias por estar aquí. María Ángeles, coordinadora del área de Culturas, Géneros y Sexualidades de UNAF, nos va a hablar un poco del modelo de la mediación intercultural en UNAF y en la prevención y la atención a las violencias de género de manera especializada. Entonces, bueno, te doy paso. Muchas gracias. Pues buenos días, gracias a todas, a todos. Yo también me siento muy segura de estar aquí, hablar y compartir, y me quería comentar que me sorprende, me encanta que nos sintamos todas seguras aquí de hablar, pero fíjate, cuando hablamos de mediación intercultural necesitamos seguir hablando de espacios seguros, porque sigue siendo un tema que no sabes cómo contar, cómo enfocar, cómo hablar, ¿no? Es como que incluso no sabes si te van a entender. Me dicen, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, me ha gustado, ¿no? Pero porque al final estamos, yo creo que con el mismo sentir, todas las entidades y todas las personas que desarrollamos trabajo en este sentido tenemos la misma sensación, el mismo sentir, y seguimos también luchando de la misma manera, porque esto, como decía Israel, es un constante aprendizaje a base de, bueno, pues de muchas cosas, de golpes y también de algunas conquistas. En ese sentido, como Amaya ya ha comentado un poco cuál es la trayectoria de UNAF en el ámbito de la mediación, y haciéndome eco muchísimo de las palabras de Israel, ¿no? De toda esa parte de transformación social, trabajo comunitario y tal, yo sí quería centrarlo un poco más, ¿no? por contribuir con una experiencia más concreta en cuál ha sido el proceso desde el área de culturas, géneros y sexualidades en UNAF de todo nuestro trabajo desde la mediación intercultural. Nuestro enfoque de trabajo inicial como entidad, como área, es un enfoque desde los derechos humanos en el abordaje y el trabajo del bienestar de las familias, ¿no? Con un enfoque muy fuerte de género,
y un enfoque muy fuerte desde los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a accesos y recursos en educación sexual, sexualidad, etcétera, ¿no? Un poco desde ese marco que otras veces ya hemos compartido con vosotras y que conocéis un poco, que es nuestro marco de trabajo, empieza el trabajo de UNAF en este área hace ya más de 15 años. En toda esa trayectoria siempre hemos contado de maneras diferentes, porque hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia, hemos contado con la figura de la mediadora intercultural. En ese acompañamiento para poder acercarnos a las personas, sobre todo las mujeres, las familias, las comunidades, que llegaban a España con diferentes realidades y con diferentes situaciones, y poder ofrecer ese espacio de trabajo para informar sobre los derechos, sobre todo sobre los derechos sexuales y reproductivos, y poder garantizar el ejercicio de esos derechos. Y en ese hacer hemos ido construyendo un modelo que vamos construyendo también como podemos. Bueno, como podemos es que suena un poco mal, lo vamos construyendo desde la conciencia y desde el análisis y la reflexión. Lo que pasa que desde la reflexión constante y permanente, porque es un terreno que, pese a que es verdad que contamos con muchas referencias, con muchos referentes y con muchas entidades que trabajamos desde la mediación intercultural, no deja de ser algo un poco nuevo, ¿no? Y España no deja de ser un país con muy poca trayectoria en cuanto a la diversidad intercultural, ¿no? Y ahora lo vamos a ir viendo un poco más, y un poco pues lo que decía Nerea, ¿no? Pues todo el tema del racismo estructural, tal, tiene que ver un poco también con la historia de este país en cuanto a esa diversidad, esa interculturalidad, si se entiende, no se entiende, si existe, no existe, dónde está, y quiénes a día de hoy hemos podido tener experiencias vitales compartidas desde esa diversidad cultural, ¿no? Y cuáles han sido, cómo se han vivido, ¿no? Pero bueno, que eso sería ya un poco más desde lo teórico. Pero es como un poco para ir intentando centrarme en por qué nosotras queremos hablar hoy de mediación intercultural y violencias, ¿no? De género. Porque nosotras en este hacer sí que nos hemos visto un poco en la necesidad de buscar esas maneras que garantizaran el acceso de las mujeres a los servicios y a los recursos. En ese conocer y en ese encontrarnos con las mujeres en espacios de reflexión conjunta, en el que, analizando desde los mandatos y los roles de género las realidades de las mujeres, sus vidas y sus cuerpos, hemos identificado diferentes formas de violencia cuyo origen es el patriarcado, como en todas ellas, pero aterrizadas en cuestiones más concretas que en España han sido y siguen siendo un reto, como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, las pruebas de virginidad, la poligamia y otra serie de cuestiones que tenemos muy claro de dónde vienen, de dónde parten, pero que se sustentan en mandatos, argumentarios, que van muy atravesados por matices o por justificaciones, entre comillas, ¿no? Disfraces desde lo cultural, desde el hábito, desde tal, que requieren de un abordaje especial. O por lo menos nosotras sentíamos que no sabíamos, ¿no? Y que necesitábamos aprender cómo, ¿no? En todo este proceso nosotras empezamos a diseñar, bueno, no sé si diseñar o qué, no sé, a veces decir esas palabras me parecen como muy contundentes, ¿no? Pero nosotras empezamos a trabajar de una manera. Para nosotras la mediadora, el mediador intercultural es principalmente en nuestros equipos, y como nosotras trabajamos es una persona que es referente comunitaria, líder comunitario, lideresa comunitaria, que de manera natural ya está haciendo ese trabajo de alguna manera, o es un poco esa persona en la comunidad que facilita y favorece el intercambio de información, los cuidados, que está pendiente, que quizás conoce un poco más, que quizás, bueno, pues tiene una situación que le permite sentirse de otra manera en la comunidad, y que está ya realizando un papel y que conoce perfectamente y profundamente la comunidad, y que lleva un tiempo en España o en esta comunidad autónoma y conoce un poquito más. Y que también nosotras, por los temas que nosotras trabajamos, también nosotras identificamos que también son mujeres y hombres que de alguna manera se cuestionan algunas cosas, ¿no?
que se cuestionan mandatos, que se cuestionan roles y que se cuestionan situaciones, que son conscientes de los derechos, que son conscientes de las discriminaciones, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar con las figuras de la mediadora y el mediador intercultural y empezamos a aprender también y a conocer y a integrar cada vez en más procesos y cada vez como forma más contundente en el equipo la figura de la mediadora y el mediador intercultural. Como decía Israel, ahí nos encontramos con un problema y es el problema del reconocimiento de la figura profesional y laboral de la mediación. En cuanto al reconocimiento laboral, cómo se contrata a un mediador o a una mediadora, qué requisitos se exigen para que se entienda que alguien es mediador o mediadora, cuánto se le paga, cómo no, todo eso nosotras es un tema que empezamos a sentir y que canalizamos a través de la parte que comentaba Maya y Nerea de la incidencia, ¿no? Bueno, qué entendemos nosotras por mediadora y mediador, qué defendemos, qué habilidades, qué competencias, qué capacidades, qué formación especializada podemos ir ofreciendo a las mediadoras, que no necesariamente tenga que ser una formación universitaria ni una formación legitimada en nuestros estándares actuales educativos que van configurando un poco a las y los profesionales. Y ahí vamos incorporando cada vez más la figura de la mediación y hacemos un trabajo pues cada vez más integral y más integrado en el equipo en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Y allí, desde hace 3 años que ponemos en marcha el programa de mediación intercultural especializada en salud sexual y reproductiva, porque vimos que era una necesidad de las mujeres con las que trabajábamos, las mediadoras con las que trabajamos, nos manifestaban que era una necesidad seria, urgente e importante, pues pusimos en marcha este proyecto piloto también para saber un poco cómo funcionar. Las transparencias tampoco hace falta. O sea, yo las tengo aquí para ir siguiendo un hilo porque ahora voy a aterrizar en las violencias, pero que no os preocupéis, que es cualquier dato que necesitáis os lo podemos hacer llegar. En ese trabajo, en ese programa y el trabajo más de atención diaria y directa desde nuestro programa de atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia de género, vamos identificando más necesidades, ¿no? Y allí vamos analizando, identificando, reflexionando, pensando y decimos, bueno, ¿qué pasa con las mujeres migrantes y racializadas en el marco de la atención, la prevención de las violencias? ¿Dónde están? ¿Les está llegando la información? ¿No les está llegando? ¿Acceden a los recursos? ¿No acceden a los recursos? ¿Ponen denuncias? ¿No las ponen? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí, nos damos cuenta, ya nos habíamos dado cuenta de que en realidad no sabemos dónde están. O sea, si nosotras hicimos un estudio desde UNAV, creo que hace 3 o 4 años, justo después del COVID, hicimos un estudio muy modesto, un estudio pequeñito, pero un estudio con mucho mimo y mucho cariño para poder intentar analizar desde un punto de vista cualitativo qué pasaba. Y lo que nos encontramos es que, por un lado, las mujeres desconfían de los servicios y los recursos, no confían en que puedan ser un espacio de atención ni un espacio de apoyo. Las profesionales y los profesionales nos dicen en su mayoría que no, es que aquí no vienen mujeres migrantes, ni racializadas, ni de diferentes orígenes culturales. No, hombre, sí, claro, violencia habrá, ¿no? Pero no vienen. Si no vienen, pues yo no las atiendo, ¿no? Y como que había ahí un vacío increíble cuando, sin embargo, pues había otra serie de datos que nosotras sí que manejábamos, ¿no? Como son las mujeres migrantes o procedentes de otros países que han muerto por causa de violencia de género en el ámbito de la pareja, las mujeres que viven en España, por ejemplo, de comunidades o mujeres que pueden verse afectadas por prácticas como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, pero sin embargo son violencias que se encuentran invisibilizadas, de las que no se hablan. Entonces decíamos también de qué se habla en España cuando se habla de violencias, quiénes están teniéndose en cuenta en esa descripción de las violencias, en ese hablar de las leyes, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Y ahí veíamos, pues que
que, bueno, pues que no están, ¿no? Entonces, nosotras tenemos claro que estas formas de violencia tienen que ver con el patriarcado, evidentemente, por supuesto, son mandatos y roles de género sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres, pero las culturas, todas las culturas, la cultura familiar, la cultura local, la cultura de otro país, de mi pueblo, de mi casa, de mi escuela, igual que los contextos sociales y políticos, legitiman y sustentan muchas prácticas al servicio, ¿no?, del patriarcado, ¿no? Y que entonces también habría que desde ahí trabajar en ese describir, en ese entender, en ese comprender y en ese diseñar modelos de atención. Es decir, las violencias contra las mujeres requieren de un abordaje en clave interseccional, que es un poco nuestra defensa del trabajo desde la mediación de intercultural. Con el fin de conocer las especificidades de las formas de violencia sin invisibilizar ninguna, sin poner ninguna una encima de otra, sin señalar tampoco ninguna, pero sin invisibilizarlas, porque ahora mismo lo están. Hablaba Nerea, también nosotras lo hemos querido colocar aquí, que hay que identificar determinadas barreras y determinadas dificultades y determinadas violencias que suman de manera especial a las mujeres migrantes en proceso migratorio, racializadas, que son el racismo estructural y la situación administrativa. En nuestra propuesta que traemos hoy aquí está muy aterrizada en lo que es el acceso a los derechos y a los servicios y lo que es el trabajo en atención directa, ya no solo individual, sino individual y grupal, con las mujeres, con las comunidades y con las familias. Entonces, el racismo estructural y la situación administrativa condicionan absolutamente todo. El racismo estructural condiciona en millones de cuestiones, ¿no?, pero en dos líneas muy claras. Hay estereotipos de género particulares que recaen sobre las mujeres, que pueden colocarles en un lugar de mayor vulnerabilidad para sufrir determinadas formas de violencia, como pueden ser todos los estereotipos sexuales que hay asociados a determinados orígenes, como que si son hipersexuales, bombas sexuales o todo lo contrario, la exotización, ¿no?, de la mujer racializada y cómo eso es una forma de violencia y cómo contribuye a las violencias. Eso por un lado, que podríamos explotarlo profundamente, y por otro lado, cómo los prejuicios sobre las mujeres migrantes y racializadas impactan directamente en la atención que reciben. Ya no solo porque se las atienda mal o bien desde un punto de vista más personal, de no te quiero atender, te dejo de atender, sino qué se conoce, qué no se conoce, cómo se trabaja, cómo se aborda, qué pienso yo de antemano que doy por hecho y entonces qué no estoy viendo, ¿no? Y dónde queda esa mujer también desde esa posición que hablaba antes Israel de la autonomía y el empoderamiento. Nuestro objetivo también con toda la mediación intercultural es que las personas puedan ser autónomas, tomar sus propias decisiones de una manera libre e informada, ¿no? Y desde ahí pues es donde hacemos todo este análisis. La situación administrativa ahora mismo en España y en Europa, y no sé cómo se va a poner la situación, porque creo que no se va a poner mejor, condiciona absolutamente el acceso a los recursos y a los servicios y el ejercicio de los derechos, pero de los derechos humanos, de todos, los derechos sociales, sanitarios, sexuales y reproductivos, ¿no? Y esto es importante, y en el campo de las violencias es importante, porque puede marcar la diferencia como en otros entornos, no pongo ni por encima ni por debajo, pero en el caso de las violencias, hay violencias que están reconocidas como garantes de asilo y refugio, se está incumpliendo. Hay violencias que las mujeres tienen derecho a denunciar y que podría contribuir a asegurar su situación para garantizar que puedan denunciar, pero eso no se está cumpliendo porque no se garantiza ese proceso de la manera adecuada, que desde nuestra opinión es desde la mediación intercultural. Bueno, aquí menciono otras millones de barreras, dificultades y violencias que se suman a las situaciones de las mujeres que pueden estar sufriendo una situación de violencia, que son propias de ese racismo y de esa situación administrativa y de esa falta de acceso a los recursos y a los servicios, que tampoco son muchísimas, tampoco hace falta que nos detengamos en ellas, pero la barrera idiomática no es la principal. Nosotras la hemos puesto ahí, de otras muchas, ¿no? Pero es la desprotección, es el desconocimiento, es el seguir
en situaciones de violencia, porque no estamos sabiendo atender determinadas formas de violencia. Bueno, son muchas, ¿no? Son muchas. Y ahí es donde entra para nosotras la figura importante de la mediación intercultural especializada, como esa profesional. En el caso de las violencias, nosotras hablamos siempre de una mujer profesional especializada, que no con estudios universitarios, no hace falta, pero especializada en informar y acompañar en los procesos de atención, denuncia o lo que sean a las mujeres supervivientes de violencia de género, que a su vez, como decía Israel, son agentes de cambio para la prevención, detección y sensibilización, porque es una figura que transforma y es una figura que transformadora, transforma la realidad y las vidas de las mujeres, pero también de sus familias, de su comunidad y de la sociedad. No se queda solo ahí, ¿no? Porque toda además la transformación social que tenemos que hacer desde la deconstrucción de las violencias contra las mujeres requiere de esa transformación, o sea, requiere de esa atención a las mujeres, pero de esa transformación. Por eso nosotras también compartimos un poco, yo creo que con todas vosotras, como profesionales, las mediadoras tienen un papel a nivel comunitario, tienen un papel a nivel individual, de la atención individual con la persona, y tienen un papel a través del trabajo en red, que yo creo que Israel también ha recogido un poco esas tres patas, ¿no? Pero que esas son parte de, cuando dicen, ¿cuáles son las tareas profesionales que desarrolla una mediadora intercultural? Pues tareas profesionales, ¿no? Perfiles profesionales, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Pues es que es todo esto. No solo es esa persona que está ahí al lado de otra que parece que facilita algo que nosotras, por lo menos con nuestra experiencia, nos pasa que desde fuera la visión se reduce muchas veces y es muy reduccionista a todo ese como papel más inminente, ¿no? de eso, de estar en ese conflicto o en esa dificultad o en esa situación, ¿no? Como profesionales en el ámbito de las violencias, nosotras vemos la figura de la mediadora intercultural a todos los niveles. Es clave en la identificación y detección, es decir, es clave en generar ese conocimiento especializado que necesitamos de qué violencias son, cómo se sustentan, qué argumentos sustentan la práctica, cómo impactan, ¿no? en la vida. Porque cuando escuchaba a Israel y él hablaba de la comunidad, yo decía, qué bien, porque nosotras, o sea, queremos lo mismo, ¿no? El objetivo es el mismo, pero también desde lo individual, ¿no? Cómo impactan las violencias en el desarrollo de las mujeres y cómo eso luego impacta en las crianzas, como decía Nerea, o en esas relaciones, ¿no? O en ese también primer choque, ¿no? Desde lo intercultural, que el choque no es ni bueno ni malo, es simplemente ese choque, ¿no? De, ay, que esto puede ser diferente, que esto, qué bien o qué mal, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte nos parece que es muy importante. En toda la parte de prevención, yo creo que las mediadoras interculturales tienen un papel clave en la prevención de las violencias, de información, trabajo en equipo, coordinación, trabajo en las comunidades. Desde luego son imprescindibles en el acceso a los recursos, o sea, sin mediación intercultural es imposible ahora mismo, tal y como tenemos concebidos los recursos y los servicios, acceder a nada. Capacitación, información y asesoramiento a las profesionales, porque las profesionales desconocen y hay cosas que hay que conocer y hay cosas que hay que saber y hay cosas que hay que aprender para poder luego ofrecer una atención de calidad, ¿no? También a los propios recursos. Yo creo que nosotras estamos también en ese proceso, ¿no? De reflexión y de acompañamiento a algunos recursos que se mantienen abiertos a esa reflexión de hay que adaptar los recursos. Los recursos no están preparados ahora mismo para poder atender en clave intercultural y hay que adaptar los recursos, hay que adaptar los servicios, hay que adaptar los protocolos y hay que adaptar las estrategias de intervención y de atención. Antes también hablábamos el equipo, ¿no? Bueno, yo en concreto todo el tema de la atención psicológica a mí me tiene loca porque creo que es absolutamente necesaria. Yo como psicóloga lo creo y lo defiendo, ¿no? La atención psicológica es un derecho para todas las mujeres sobrevivientes de violencias de género, pero tenemos que reflexionar. Yo no digo que haya que cambiar nada, no lo sé, pero nos tenemos que sentar a reflexionar si las herramientas y las estrategias que desde la psicología trabajamos, ¿no? Las metodologías para trabajar las violencias están pensadas
¿no? Y si es lo que y se ajustan a las necesidades y a las realidades, ¿no?, de las mujeres. No lo están, en mi reflexión es que no lo están. ¿Y cómo hay que hacerlo? No lo sé, hay que pensarlo, pero hay que pensarlo. Entonces damos por hecho cosas que luego se traducen en frustración de las profesionales, en frustración de las mujeres, en otra vez desconfianza de los recursos y que al final pues nos llevan a que estamos todas frustradas y al final no hemos conseguido nada, ¿no? La mediadora intercultural es clave en la atención a las mujeres supervivientes de violencias porque sin ellas ahora mismo y hasta que construyamos sociedades diversas son el vínculo. Y es muy difícil que una mujer pueda, porque es muy duro, un proceso de reconocimiento y acción con respecto a las violencias que una sufre, es un proceso muy duro y si no se hace acompañado es imposible. Y la clave es el vínculo y el vínculo es la mediadora. El vínculo no somos las profesionales, no son los recursos, no, el vínculo es la mediadora. Y eso es bastante importante. De hecho, nuestra experiencia es que la mediadora acaba siendo la tabla salvadora, porque ahora hablaremos, ¿no?, del trabajo que tenemos que hacer con la mediación intercultural para que se reconozca de otra manera, ¿no? Pero es el vínculo al final también con la propia profesional. O sea, al final tiene un papel importante y duro, es la que identifica y la que se da cuenta de cuáles son las dificultades que se están teniendo para la adherencia al tratamiento. Es ella la que se da cuenta. La profesional se da cuenta y dice, uy, algo pasa, uy, tal, y la mediadora le dice, no, es que lo que pasa es esto, lo que está pasando es esto, porque conoce las claves culturales, tiene la información básica para poder atender y comprender, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos parecía, ya no sé por ir, pero bueno, Vale, ¿qué entendemos nosotras por formación especializada? Que también podríamos, nosotras entendemos y como UNAF nos sentimos un poco en el compromiso de ir ofreciendo esa formación, es una formación especializada en violencias de género con las mujeres en clave interseccional. Nosotras generamos espacios de formación donde a través del trabajo en grupo, de la reflexión y de la información, pues deconstruimos también un poco algunos conocimientos, ¿no?, y construimos otros, ¿no?, para poder entender y comprender las violencias, conocemos y aprendemos acerca de los derechos, ¿no?, de cómo nos construimos, ¿no?, como mujeres, como personas, como sociedades, en el marco de ese cumplimiento, ¿no?, de esos derechos, en el marco de esas violencias más o menos, ¿no?, un poco cómo nos vamos configurando como personas, ¿no?, y cuáles son los recursos y los protocolos de actuación para estar informadas y saber lo que va a pasar en cada momento, que eso es clave en muchos procesos de atención a las violencias, ¿no? Así, resumiendo mucho, ¿no? Retos y necesidades. Bueno, un reto principal y fundamental. O sea, hay que explicarle bien a todo el mundo qué es la mediadora intercultural. O sea, nadie sabe lo que es. Yo creo que a veces ni yo, ¿no?, ni la propia mediadora a veces sabe bien, ¿no? Porque yo creo que es importante que se conozca la figura, ya no solo que se reconozca, que también, pero es que primero tenemos que empezar a que se conozca. O sea, se tiene que saber lo que es la mediación intercultural, la mediadora intercultural, cuál es su papel, dónde empieza, dónde termina, cuál es su lugar y exigir que se les dé ese lugar. Hay que exigir a todas las partes ese encuadre, ¿no?, de la figura de la mediadora y esos límites de la mediadora, también como una manera de muchas cosas, ¿no?, pero también de proteger y cuidar un poco la mediadora, o por lo menos las mediadoras que trabajan en estos contextos, pues es que es complicado, ¿no? También hay que adaptar y conocer cómo trabajar junto a una mediadora y darle el lugar que corresponde también a nivel profesional. Y las profesionales tienen que conocer cómo se trabaja con una mediadora en consulta, que eso Salud Entre Culturas lo sabe mucho, pero también en servicios sociales, en los recursos de atención a las mujeres, vuelvo a lo de la atención psicológica, cómo se trabaja con la mediadora. La mediadora no puede acabar haciendo el papel de nadie, no puede tampoco asumiendo la responsabilidad de lo que tú como profesional pues no puedas trasladar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo claro. Y luego algo que ya habéis comentado, para nosotros es muy importante la garantía y la accesibilidad. O sea, la mediación intercultural tiene que estar garantizada, entra en el marco del compromiso, de los compromisos, en el marco de las violencias, es un compromiso explícito. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Si es un compromiso y que sean accesibles.
y que sean presenciales en la medida de lo posible y que no sea un traductor al azar telefónico, al azar, que no digo que no lo sea, pero que no sabemos qué formación tiene, dónde está, quién es, quién deja de tener, la persona a la que va a mediar no lo sabe y desde luego en el ámbito de las violencias no se puede, en el ámbito de las violencias de género tiene que ser presencial en la medida de lo posible, mujer en la medida de lo posible, hacer un trabajo coordinado, acompañado, porque si no, bueno, pues sería imposible. Bueno, este es nuestro servicio de mediación, que tenéis información en muchos sitios y bueno, el abordaje de UNAF, que ya lo hemos comentado, pues va un poco por aquí, ¿no? La mediación intercultural es garantía de derechos. Si no podemos garantizar los derechos, es una responsabilidad profesional que nosotras lo exigimos a los profesionales. Eres tú quien tiene que exigir esa mediación, porque si no, no puedes atender. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y debe ser gratuita, accesible y profesionalizada. Que no universitaria. Yo lo reclamo mucho porque cada vez que nosotras hablamos de la profesionalización, todo parece que lleva siempre al camino, ¿no?, del estudio superior y no hablamos de eso. Gracias. Se puede quitar. Muchísimas gracias. Hemos ido recogiendo algunas preguntas del público para las dos. Por un lado, pues Evelyn Carrazo y Macien Sue nos comentan la importancia, ¿no?, de la integración de todas las personas migrantes y racializadas en todo el trabajo cuando estamos hablando de interculturalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, preguntaros a ambas como organizaciones, ¿no?, también, ¿cuál es ese papel de las personas migrantes y racializadas? Si hay personas mediadoras migrantes y racializadas y cómo trabajar o cómo confrontar el racismo institucional que sufren personas migrantes y racializadas en todos los procesos, ¿no?, de convivencia, de atención, en la atención a los recursos, en general, ¿no? Vale, ¿cómo abordamos esta realidad? Bueno, yo creo que, como he comentado antes, y a lo mejor es un poco el mantra, desde la concreción. Es decir, vivimos en sociedades que tienden a la diversidad y cada vez van a ser más diversas. Es decir, además, entendiendo la diversidad en su mayor acepción, étnico-cultural, sexo-género, somos una sociedad, la sociedad europea que tiende al envejecimiento, y esto rompe un poco con las lógicas que estábamos hablando antes, neoliberales. Es decir, las personas mayores, la sociedad envejecida, las personas mayores parece que se la aparta porque no son productivas, ¿no? Productivas en el capital económico, no, obviamente no en el capital social. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pues trabajando en entender eso, que somos una sociedad que tendemos a la diversidad, somos una sociedad que tendemos a una mayor diversidad y cada vez más rápido, y tenemos dos opciones. Una es la frustración porque nos negamos a reconocer que esa realidad existe, eso ya se ocupa en otros rincones y en otras esferas y gente que no está aquí, o entender que esa es la realidad que tenemos y que debemos de trabajar por esa construcción de esa comunidad intercultural, con ese reconocimiento mutuo, como he dicho antes, que no está basada en la lógica de la mayoría-minoría, ¿no?, o la mayoría-minorías, mayoría en singular y minorías en plural. ¿Cuál es el papel de las personas de origen de orígenes diversos, o las personas no me acuerdo exactamente la pregunta, pero ¿cuál es el papel de las personas de orígenes diversos? Bueno, como he comentado antes, el reconocimiento del derecho a la ciudad y el derecho, un enfoque basado en los derechos humanos, en el derecho a la participación del entorno y la comunidad en la que participas, independientemente o sea, no es un derecho que nosotros como las entidades otorguemos a nadie en concreto, sino que lo que hacemos es ensanchar el Estado de Derecho para darle cabida al reconocimiento que ya tiene por sí, legítimo, a poder participar. ¿Por qué? Porque pensamos que son sujetos políticos, pensamos porque es real, o sea, somos sujetos políticos del entorno en el que estamos viviendo. Entonces, la capacidad de transformación, lo que hablábamos antes de la participación comunitaria, lo que intentamos es ensanchar esa capacidad, esas posibilidades, esos marcos que las administraciones, los territorios nos aportan para poder ensanchar esa realidad y poder ser actores y actrices del cambio y de la transformación en ese entorno. Con respecto al papel profesional dentro de los mediadores y mediadoras de la entidad, en este caso de Fundación CEPAIN, tenemos perfiles diversos, pero como en toda la plantilla. Es decir, el reconocimiento que damos interno es el mismo que
bueno, una cuestión de coherencia, que trabajamos para la comunidad. Es decir, al final tenemos una plantilla diversa porque vivimos en una realidad diversa y porque el mundo es diverso y porque trabajamos para que eso sea reconocido como una cuestión legítima basada en el derecho y nada más. Es decir, no sé si le estoy respondiendo, si estoy respondiendo a las compañeras, pero es decir, la capacidad que tenemos como entidad y la que queremos transformar precisamente es esa, la de sujetos políticos con capacidad de transformación como un derecho legítimo y reconocido a cualquier persona. Pues bueno, un poco en la línea también, ¿no?, de lo que comentaba Israel, empezando por lo de cómo trabajar, ¿no?, qué hacer con el racismo estructural, pues requiere de una transformación profunda y yo creo que el primer paso es hablar de ello, visibilizarlo y reconocernos como una sociedad racista, que creo que está costando un poco. Parece que el racismo que siempre es algo que pasa afuera, ¿no?, que no tiene que ver conmigo, y yo creo que también hay que reconocerlo sin miedo porque es la única manera de poder transformarnos. Como entidad tenemos un compromiso en ese sentido de visibilizar y hablar de racismo allá donde vamos, mencionarlo, visibilizarlo y ponerlo encima de la mesa para que se pueda empezar primero tomando conciencia, ¿no?, y luego construyendo, como decía Israel, en espacios diversos se construyen sociedades diferentes. Si todas participamos en igualdad de las sociedades no serán racistas. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo a medio largo plazo, que en España vamos lentito, y que ahora mismo hay también, además, bueno, pues discursos que ensalzan precisamente el racismo. Entonces, claro, es que estamos en un momento un poco loco, porque hay discursos que están legitimando mensajes racistas y violentos contra las mujeres y contra, como decía Israel, ¿no?, las minorías, ¿no? Como que la mayoría y las minorías, ¿no?, y se permiten determinadas cuestiones. Entonces, bueno, pues hay que hacer también un trabajo pedagógico con las instituciones, con las políticas, con las administraciones públicas. En cuanto a la otra pregunta, bueno, pues en el área de culturas, géneros y sexualidades intentamos llevar a la práctica pues toda esa... todo ese mensaje que lanzamos de la riqueza de la diversidad. Entonces, bueno, pues al final el equipo es un equipo interseccional porque es intergeneracional, es intercultural. Lo del género, bueno, lo llevamos un poco diferente, ¿no?, pero también, ¿no?, pero bueno, es algo que contemplamos como un valor y que intentamos promover y que intentamos darle respuesta. Las mediadoras interculturales ocupan un perfil técnico y como técnicas, bueno, cada una tiene sus funciones, sus tareas, depende si están en el servicio de atención o están en otro lugar, pero forman parte de todos los procesos, o sea, de los procesos como comentaba antes un poco ahí, ¿no?, de los procesos de acompañamiento, pero también de los procesos de aprendizaje, de identificación, de trabajo con profesionales, de la construcción colectiva, que como equipo, ¿no?, trabajamos desde ahí, y entonces, bueno, pues ocupan es un papel técnico, ¿no? Y bueno, no sé si ha quedado claro, ¿no? Si desde el público tenéis también aquí en presencial alguna pregunta. Si no, sigo recogiendo... ¿Sí? Vale, pues... Espera un segundito, te acerco el micro. Si queréis por online también seguir haciendo preguntas. Hola, buenos días, me llamo Miguel. Quisiera saber qué dificultades habéis tenido a la hora de poner en marcha los planes esos que has comentado, entre las dificultades, o sea, entre las diversas... las diversas poblaciones, digámoslo así. Sí, con el proyecto que he comentado, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre es? Miguel. Miguel. En las dificultades que hemos encontrado, bueno, estamos en un momento, vuelvo a decir esto como un espacio seguro, estamos en el momento de luna de miel. Estamos en el momento en el que acabamos de empezar a construir estos conceptos, a crearlos, ¿no?, a compartirlos simplemente, a crear este tipo de documentación compartida en el que podamos... Bueno, buscar ese marco común, esa narrativa común de la mediación y lo que pretendemos o nos gustaría que fuese, más que pretendemos, lo que nos gustaría que fuese una ciudad que se pueda decir a sí misma que es mediadora, ¿no?, que la mediación es uno de sus valores dentro de su marco político y administrativo. Dificultades que hemos podido tener. Bueno, en este momento, claro, llevamos un año, lo que llevamos de 2023, hasta ahora lo que estamos viendo es mucha recepción, muy positiva, porque claro, también es
es goloso, en cierta manera. Es decir, muchas administraciones lo que pretenden también es decir, adherirse a ciertos reconocimientos, pues porque, bueno, entienden que por su hoja de ruta, por el motivo que sea, les interesa. La dificultad con esto, no quiero hacer yo un spoiler de algo que no existe, pero por experiencias previas sí que hemos visto que luego la puesta en marcha es lo que conlleva, ese proceso dialógico que he dicho antes y dialéctico en el que, vale, tú quieres que ser reconocida como ciudad mediadora, pero conlleva una serie de medidas a tomar a cabo y aplicar y a autoevaluar y a reflexionar y a hacer crítica y autocrítica. Entonces, claro, los problemas vienen ahí cuando viene la puesta en marcha, ¿no? Es verdad que es un futurible, que estoy proyectando algo que no ha ocurrido, pero es verdad que la experiencia del bagaje nos dice eso, ¿no? Que al final esto conlleva ahora el negociar. En resumen, es lo que he comentado, a veces necesitamos hacer también pedagogía, como ha comentado María Ángeles, hacer pedagogía con las administraciones. Nosotros queremos generar una incidencia y es multifactorial. Muchas veces con la comunidad es sencillo trabajar porque los intereses son manifiestos, son comunes y la construcción común de la solución común es muy ilusionante, ¿no? A veces nos encontramos con las dificultades de que las administraciones y las entidades a veces como altavoces de la comunidad, no como portavoces, bueno, pues ahí chocamos. Aún así confío en que somos muchas las que estamos detrás, algunas están aquí presentes, espero que nos unamos más y bueno, es hacer un poco de contrapeso a una narrativa que ya está legitimada, que lo había comentado con el discurso hegemónico, es decir, hay un discurso que es hegemónico y se está legitimando desde las administraciones e instituciones, bueno, pues es hacer un poquito de contrapeso. Tampoco pecamos de inocentes, sabemos que va a haber algún tipo de fricción ahora. Vale, y quisiera, es que no me acuerdo tu nombre, perdona. Quisiera hacerte a ti mi otra pregunta. Tengo la sensación desde que me he sentado aquí que la figura... tengo la sensación de que me he sentado aquí que la figura intercultural, o sea, mediadora intercultural, debe ser una mujer. A lo mejor es mi sensación de lo que has hablado, o a lo mejor yo no he captado bien la cosa, pero como que se abren las mujeres más si la figura es una mujer mediadora que si es un hombre mediador. Me ha dado esa sensación. Claro, a ver, nosotras también trabajamos con mediadores interculturales que trabajan como referentes y líderes comunitarios en el campo de las violencias, pero cuando se habla de mujeres sobrevivientes de violencias de género, por protocolo, ya no es solo un poco por la experiencia o que las mujeres se puedan abrir más o menos, el protocolo marca como pieza clave que hay que facilitar la atención de una mujer, porque suele, no garantiza nada y no es que un mediador no pudiera hacerlo, pero la mujer se siente en un entorno más seguro. En el campo concreto de las violencias de género, que es un poco lo que nosotras hemos aterrizado, la mujer se siente en un entorno más seguro si ese acompañamiento lo hace con una mediadora mejor que con un mediador. Como los protocolos de atención a violencia sexual, por ejemplo, pues atiende una ginecóloga y no un ginecólogo, ¿no? Porque al final en un momento en el que estás o puedes estar en una situación vulnerable psicológicamente o de estrés postraumático X, ¿no? Determinadas circunstancias, el ser atendida por un hombre puede suponer un hándicap. Es por eso, por lo que yo hablaba de mediadora intercultural, porque en concreto estaba hablando de un tema, también de un tema, los derechos sexuales y reproductivos, que a día de hoy sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema complicado del que hablar. A veces para algunas mujeres puede resultar mucho más fácil hablar con una mujer y para los hombres más fácil hablar con un hombre, ¿no? De momento, igual que no hemos construido una sociedad diversa, tampoco en el marco, ¿no? desde el género, ¿no? Y desde la igualdad tampoco tenemos una sociedad todavía equitativa e igualitaria. Por eso me refería a mediadora. Vale, lo siento, perdona. No, es muy buena pregunta, claro que sí. También estoy de acuerdo en que la psicología es parte de lo eso y que no estamos preparados. Claro, por eso, pero qué genial la pregunta, muchas gracias. No sé si tenéis más preguntas desde aquí, desde el público. Nos han comentado también, mientras vamos recogiendo más preguntas, levantar la mano quien queráis hablar y pasamos el micro. Nos han preguntado también el desafío de consolidar la mediación intercultural, ¿no? Que es un poco el reto de la mesa. Yo creo que de una u otra forma habéis dado
una respuesta, ¿no? bastante clara, pero no sé si querríais destacar algo más, ¿no? De cómo consolidar esa figura de la mediación. Quiero decir una cosa que no he dicho y cuando has dicho la pregunta es que se me ha venido un poco a la cabeza. A ver, es que aquí está pasando una cosa, en mi opinión, paradójica, que hay una paradoja, como pasa casi siempre que hay cambios. Por un lado, como que hay un reconocimiento muy claro de que hace falta la mediación intercultural y cuando hace falta bien que se busca y bien que se encuentra, pero no hay un reconocimiento profesional. Entonces, hay muchas personas y algunas entidades, por sus circunstancias, no lo digo como una crítica, pero lo digo para ponerlo encima de la mesa, que siguen entendiendo la mediación intercultural como algo voluntario, y desde el voluntarismo y desde la voluntariedad y desde, no, es que tengo voluntarias, que son mediadoras interculturales, sigue habiendo muchas mujeres y muchos hombres haciendo esta labor en su comunidad sin que sea reconocida, que es verdad que las propias comunidades tienen esta figura reconocida de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que en lo que es vínculo con profesionales y con recursos y con consolidar la figura de la mediación, ¿no? De ponerla en el centro, todo eso también hay que trabajarlo y también es un reto, porque luego cuando hablas con las administraciones públicas, claro que dicen lo que les da la gana, ¿no? Pero a veces te dicen, no, si es que no es tan necesario, bueno, si es que sí la hay, mira, si tenemos este recurso, ya, pues que ese recurso no está bien planteado, es que esa no es la mediación intercultural de la que estamos aquí hablando hoy, las entidades especializadas en mediación intercultural. No, mira, es que tenemos esto, ya, pero es que esto no es, ya, pero con esto vale, no vale, ¿no? O sea, es que también ahí hay un reto, ¿no? Y luego, pues algunas veces, pues todo el sistema de financiación pública que ahora mismo existe en este país también es muy complicado. Es muy complicado para las organizaciones y es muy complicado a veces para las administraciones públicas, porque, como decía Israel, es que parece que empiezas, terminas y tienes que volver a empezar, ¿no? Pero es que yo estoy haciendo un trabajo de continuidad. Entonces, todo eso choca con trabajar en la consolidación de algo, de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son retos importantes. No tengo nada que aportar, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hace falta consolidar la figura a nivel interno, creo que hace falta consolidar la figura profesional en todas sus dimensiones a nivel académico. Y esto estoy de acuerdo con lo que ha comentado antes María Ángel. Con esto no quiero decir que es necesario que la figura sea universitaria o que... Siempre digo que es necesario partir de un conocimiento existente y delimitar qué entendemos, que entendamos lo mismo, que hablemos el mismo lenguaje. Y vuelvo a incidir, creo que hay que hacer un trabajo de pedagogía con las administraciones en la que cuando nos sorprenden con hemos abierto un dispositivo, hemos abierto un recurso, realmente estemos hablando también de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Porque bueno, el creernos, y creo que aquí nadie, que no es necesario la mediación intercultural, creo que es darnos un tiro en el pie. Es decir, que es un discurso que no podemos tolerar porque todo lo que conlleva el trabajo por la gestión del conflicto en una clave democrática y una clave de ciudadanía y una clave solo aporta el capital social. Es decir, es negar una posibilidad de un futuro mucho más cohesionado. Muchas gracias. Pues en este sentido, bueno, recojo también algunas reflexiones más que están saliendo online. Por un lado, sobre la importancia de la transformación desde la interculturalidad, ¿no? Sobre todo partiendo, como estamos hablando, ¿no? De una visión decolonial, creo que compartimos, ¿no? todas las personas y todas las entidades que estamos ahí aquí, pero también en intentar pues ir mejorando, ¿no? En todas estas violencias institucionales que hay, ¿no? Desde el punto de vista del racismo, pues cómo tenemos que convivir con diferentes modelos, ¿no? Por un lado, ir luchando, ¿no? Por unas políticas públicas que sean realmente transformadoras e integradoras de toda la sociedad que convive. Por otro lado, ¿no? Como profesionales y como instituciones, también sobre todo las profesionales blancas, pues ir transformándonos, ¿no? También en nuestro quehacer. También las propias asociaciones, ¿no? Tenemos también, pues como estaba comentando María Ángeles, ¿no? Al final
hay algunas figuras profesionales que se consideran voluntarias más frente a otras, ¿no? O sea, al final ahí, o sea, siempre hay presupuesto para algunas figuras profesionales, pero no para otras, ¿no? También en este sentido dentro de las instituciones, dentro de las asociaciones, entonces ahí también requiere, ¿no?, que nos revisemos y que nos transformemos también como entidades y como instituciones en ese sentido, ¿no?, en dónde destinamos los recursos y sobre quién ponemos los esfuerzos. Y en este sentido también todo este trabajo de transformación personal, pero sin, lógicamente, tal como estáis diciendo, ¿no?, también online, reconociendo también figuras migrantes, racializadas, integrando en los equipos, pero no, o sea, también un poco recogiendo vuestras reflexiones, ¿no? No por el mero hecho de ser migrantes y racializadas, que también, ¿no?, sino precisamente pues, por su profesionalidad, por su conocimiento, por la transformación que ocasionan en la sociedad a la par, ¿no?, que otras figuras profesionales. Y en ese sentido, agradecer a todas las compañeras porque en online nos están pidiendo en una parte más representatividad de personas migrantes y racializadas, ¿no?, en este escenario aquí ahora. Lógicamente la jornada sigue, ¿vale? Esto por un lado, y por otro lado, pues sí, por un lado reconocer que por lo menos concretamente en UNAF y sé que en CEPAIN también, y lo hago extensivo, tenemos una representatividad compartida, ¿no? Y lo importante no es exclusivamente, que también, no niego la importancia de esto, una representatividad compartida, pero también un quehacer compartido, una visión integrada, una transformación de las entidades que no solamente se quede en esa representatividad, que es igual de importante que otras esferas, ¿no?, del trabajo que hacemos, pero por miedo a no caer en el tokenismo, ¿no?, que todas las entidades tenemos claro que está pasando muchísimo en los espacios de representación. No es solamente que alguien represente, sino que en lo que hable, o sea, que su voz también esté representada en toda la entidad, en todo el trabajo que se está haciendo, que ese conocimiento esté a la par que el resto de conocimientos, ¿no? O sea, en ese sentido la transformación es mucho más compleja y va mucho más allá. Y yo creo que es importante también reivindicarlo en la línea un poco de todo lo que estáis comentando todas las compañeras. Y si quieres, Raquel. Sí, yo quería hacer una pregunta a María Ángeles y a Israel, porque están diciendo que la figura de la mediadora no tiene la importancia que se merece, ¿no?, que realmente no está reconocida. Entonces, yo les quería hacer una pregunta y es decirle, ¿pensáis que la figura de muchas mediadoras no están reconocidas porque, por así decirlo, no tienen esos estudios universitarios? Porque habéis dicho que no hace falta tener estudios universitarios, ¿vale?, que no se requieren muchas veces, ¿no? Pero ¿pensáis que precisamente es por eso? Porque ven que las mediadoras no optan a veces de estudios universitarios. No creo que sea exclusivamente eso, aunque puede ser que sí, porque en esta también cultura educativa que tenemos de la titulitis, eso también puede estar pasando. Yo creo que es que no hay una intención clara de reconocer la figura de la interculturalidad, ya no de la mediación, sino de la interculturalidad. Entonces creo que no hay unas políticas claras implementadas realmente que defiendan la interculturalidad. Entonces, cuando tú planteas otras alternativas que han sucedido con otros perfiles profesionales, como pueda ser una certificación de profesionalidad o algo, ¿no?, que en lo que se cuenta tu experiencia, tu bagaje, una formación específica, otra serie de cosas, no se acaba de arrancar porque no se acaba de ver. Entonces, creo que quizás es el apellido intercultural lo que hay que trabajarse un poco, ¿no? Y porque creo que de alguna manera también el racismo, ¿no?, pues está ahí muy presente. Entonces, bueno, no sé si realmente... bueno, creo que el racismo está ahí presente, entonces creo que no está bien entendida la interculturalidad y no se defiende esa figura. Creo que por ahí va. También irá por lo demás, pero va por ahí, yo creo. Yo estoy de acuerdo y creo que es necesario replantear el paradigma intercultural. Creo que es necesario repensarlo y replantearlo por lo que comentaba María Ángeles, porque seguimos pensando, se sigue pensando de manera mayoritaria que lo intercultural es, o la mediación intercultural, bueno, eso es de los extranjeros, eso es de los inmigrantes, y a veces incluso de manera despectiva.
Yo creo que también es una cuestión epistemológica, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de reconocimiento, yo creo que también viene de la deriva histórica de fragmentación, de sectorización, de voluntarismo, y yo creo que está en un momento en que epistemológicamente necesitamos acotar ciertos conceptos, ciertos apellidos que les ponemos a veces con inercia y con la inercia de los años. ¿Que cuál es o cómo habría que hacerlo? No lo sé. Yo creo que estos espacios son aquellos los que tenemos que trabajar en esa búsqueda de lo común. Pero creo que es necesario que acotarlo, porque yo creo que es necesario repensar y replantear y reflexionar sobre ciertos conceptos que seguimos usando de manera histórica y vuelvo a decir, y quizás soy pesado en esto, no todos lo estamos pensando en todas las esferas de manera igual. Por supuesto, el racismo institucional, hablar de interculturalismo, a día de hoy en muchos espacios es molesto. En línea a lo que has comentado, que también lo estaban consultando y haciendo esa pregunta online, ¿no? Es muy importante que convivan diferentes niveles educativos que no tienen nada que ver con la profesionalización ni con la profesionalidad de las personas, ¿no? O sea, estamos también como, sobre todo, bueno, pues aquí en Europa y concretamente en España, en el auge, ¿no? Todo de una titulitis, de que te hace falta una carrera, un máster y una mega especialización absolutamente para todo. Y no es una realidad. O sea, no tiene nada que ver luego con la práctica profesional, ni con la sabiduría, ni con el conocimiento, ni con el saber hacer. Entonces, cuando estamos reivindicando que una persona pueda hacer su trabajo sin necesidad de tener una carrera, va más allá de, lo primero, una cuestión de accesibilidad a una profesión para la cual está totalmente capacitada y puede adquirir esos conocimientos sin tener que pasar por todas esas barreras administrativas que supone llegar a un título universitario, que no es que estamos hablando porque las personas no tengan el conocimiento o la capacidad para adquirir un título universitario, lo estamos hablando porque corresponden. O sea, hay un montón de barreras administrativas que impiden ese acceso. Barreras administrativas y socioculturales y socioeconómicas. No todo el mundo se puede permitir estar 4 años estudiando una carrera. O sea, estamos hablando de un concepto también de clase, ¿no? Que cuando lo cruzamos con el resto de factores, ¿no? De migración, género, etcétera, etcétera, pues toda la situación se complica mucho más. Entonces, estamos hablando de reivindicar la profesionalización, el pago, la especialización y el compromiso de profesionales al margen de su título universitario, que lo vemos muy atravesado y muy marcado en la mediación intercultural, porque reivindicamos también que puedan ser y que sean mujeres migrantes y racializadas en nuestro caso y hombres migrantes y racializados que ejerzan la mediación intercultural, sobre todo por una cuestión de las claves interculturales, aparte del resto de conocimientos, ¿no? Que es un poco lo que estamos reivindicando. Entonces, hay que reconocer cuáles son las barreras que atraviesan a las figuras profesionales con las que queremos y necesitamos trabajar y con las que estamos trabajando para poder reconocer esa profesionalización, ¿no? Y que no queden fuera y al margen del sistema, que es lo que está pasando, o que sirva como excusa para negar derechos laborales a las personas, ¿no? Que es un poco también el objetivo y el escenario en el que estamos. Como esta mesa no termina aquí, vamos a dar paso. ¿Queda alguna pregunta? Sí, Estela. Un segundito que te acercan el micro. Pero nada, solo para añadir un poco de cosas, como lo que tú has dicho ahora, y piensa que cuando dicen la mediadora intercultural, y es cosa como María que dice, algo de racismo, es posible cuando una mediadora no es una mujer, como una mujer inmigrante, se puede escuchar muy bien. ¿Por qué yo preguntar esto? Es porque cuando hablar de tema de que yo representar, que es mutilación genital, es un poco cosa. La gente siempre que piensa, no se importa porque no es algo lo que pasa aquí, es algo de otro lado. Tú piensas que es posible, se puede escuchar mejor cuando otra persona que no es de mi color habla sobre estas cosas. Ahí volveríamos al racismo, ¿no, Estela? Sí, claro. Pues probablemente pase en algunas ocasiones, no sé si en todas o no,
pero por ahí también la importancia, ¿no?, como decía Nerea y en la pregunta que han hecho antes, ¿no?, de la representatividad, ¿no?, de tenernos incorporadas todas en los discursos, ¿no?, y hablar desde unas narrativas, como decía Israel, que tenga incorporada esa interculturalidad y esa interseccionalidad. Pues es como si yo me pregunto, no sé, ¿se da más valía socialmente a lo que diga Israel o a lo que diga yo? Porque él es hombre y yo mujer, ¿no? El tema de las legitimar, ¿no?, los discursos, pues probablemente nos encontremos ante muchas situaciones en el que si habla una mujer negra no se legitime el discurso, no se le legitime profesionalmente de la misma manera que si habla una mujer blanca. Sí, pasa. Está el reto, ¿no?, precisamente en compartir estas representatividades, en unirnos todas y en saber, ¿no?, cuándo dar una a la cara y cuándo otra, o seguir luchando y seguir transformando, ¿no?, en esa representatividad y saber quién puede hacer mejor el trabajo. En algunos momentos no tanto yo creo la representatividad, porque creo que siempre es transformadora, sea quien represente, y más en algunos casos, pero también en la figura de la mediación, ¿no?, como tú estabas comentando. Hay que entender también de que muchas veces esas claves culturales, a pesar de que sea una persona formada en interculturalidad y en transformación social y en un montón de cosas, o en antropología o en lo que sea, X, no tiene conocimiento de ciertas claves que son relevantes o importantes en todo el trabajo, por ejemplo, de atención a las violencias, ¿no? Por eso de ahí que concretamente en UNAF defendamos de que hay ciertas figuras de mediación que solamente pueden hacerlo personas que conozcan las claves culturales, y eso implica que sean personas migrantes o racializadas que comprendan esas claves, y no podemos hacerlo de otra manera. En otras circunstancias, bueno, pues también muchas veces trabajamos con figuras, pues porque al final somos un equipo multidisciplinar y muy diverso, y eso nos permite que de repente hay cuestiones en las que es mucho más fácil verbalizárselas a una mujer blanca por todo el estereotipo que hay de cuestiones, ¿no?, que dices, me siento como que me va a juzgar menos si se lo digo a la blanca, literal, y hay otras cuestiones en las que necesitas sentirte más comprendida y prefieres decírselo a una mujer de tu comunidad con la que tú te sientes identificada, y entonces es con eso con lo que jugamos. Por eso creemos que la diversidad tiene que estar integrada en todo el equipo de trabajo, y esa es la clave, ¿no?, poder jugar con diferentes figuras, porque nos producen diferentes efectos, tanto para nosotras, tanto en la mujer que atendemos, con quien se sienta más o menos cómoda, como en lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Pues quizás no llega de la misma manera si lo digo yo o lo dice otra de nuestras compañeras, ¿no? Por eso mismo. Sí, y porque a veces cuando una mediadora intercultural, mi color, llevan para trabajar con una mujer inmigrante, las agentes que quieren trabajar con ella sientan un poco muy cómodo. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Para la mujer inmigrante es bien, pero la compañera, por ejemplo, en el hospital, por eso a veces me vuelve un poco loca que lo que dejar mi parte, deja de mi parte, queremos trabajar por esta mujer, es lo que es tan importante ahora. ¿Me entiendes? Sí. Estas cosas necesitan cambiar, porque a veces, por eso que yo pregunto, ¿tú piensas que cuando una mujer blanca vas a trabajar, pero vamos a pensar que el tema de mediadora intercultural es para que una mujer inmigrante se puede sentir muy cómodo hablar con una mujer del mismo color o de la misma comunidad o del mismo donde viene. Pero a veces la gente no hago de racismo, ¿vale? Sí, es que es lo que hablábamos, Estela, ¿no?, de la necesidad de formar a las profesionales y a los profesionales en la importancia de la figura de la mediadora, qué papel tiene y cómo se trabaja con una mediadora, y que reconozcan también, y reconocer como profesionales que yo hay un trabajo que sin mediación intercultural yo no puedo hacer, no lo puedo hacer, con lo cual yo no estoy garantizando una atención adecuada en determinados contextos de atención si no lo hago con mediación intercultural, y eso hay que también que la gente se dé cuenta. Pues vamos a hacer un breve descanso
En online os invitamos a tomaros un cafecito, un té, aunque no podemos, o sea, os invitamos a que lo hagáis, no podemos invitaros realmente. Y a las compañeras que estáis aquí presencialmente, pues vamos a tomarnos un café, nos damos unos 15 minutos, si os parece bien, para no retrasar mucho la jornada y seguir dando espacio para el debate, ¿vale? Y nos vemos en 15 minutos. Gracias a todas. Gracias.